Buenas, mi cita está conformada por Inés Samper, Stephanie Racedo, Ximena Manga, Leibe Samper y quien le habla, Divina Díaz. Somos estudiantes del quinto semestre de la Escuela Normal Superior de Corozal, modalidad distancia y el módulo en curso Pensamiento Científico y Ambiental a cargo de la tutora Coraima Rodríguez. Y el tema a exponer es componente químico. Vamos a hablar un poco sobre la definición de la química. La química es la ciencia que estudia las composiciones, estructuras y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía involucrada en dichos cambios y las leyes que los rigen. En la química encontramos la bioquímica, que es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, además otras pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos que se les permite obtener energía. También encontramos la fisioquímica. Se interesa por la estructura de la materia y los cambios energéticos en los procesos químicos, fundamentándose en las leyes y teorías existentes para explicar las transformaciones de la materia. Encontramos también la química nuclear. Este estudia la estructura íntima de la materia, actividad química de los átomos. También encontramos la química farmacéutica, encargada de los estudios y diseño del desarrollo molecular con la biología y los fármacos con el propósito de aplicar tratamientos terapéuticos y medicinales. Ahora vamos a hablar sobre el átomo. ¿Qué son los átomos? Son pequeñas partículas constituyentes de la materia. Existen muchos tipos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por tres particulares subatómicas. Los protones, que tienen una carga positiva, los electrones, que tienen una carga negativa, y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, en el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose alrededor del núcleo, lo que llamamos la corteza. Existen muchas clases de átomos diferentes, cada uno posee cantidades distintas de protones, neutrones y electrones. ¿Y cómo podemos diferenciarlo? Por una letra y dos números atómicos, el número mosaico y el número atómico. Por ejemplo, la letra X viene siendo el símbolo del elemento químico. La letra A viene siendo la cantidad de protones más neutrones, y la letra Z es el número atómico y viene siendo la cantidad de protones. Ahora hablemos sobre las teorías anatómicas, de Leucipo y de Mott. Afirman que los átomos son elementos, son partículas sin divisiones, con peso, formas y tamaños diferentes. También encontramos otra teoría, que es la de Dalton. La teoría anatómica de Dalton fue el primer intento completo para describir toda la materia en términos de átomos y sus propiedades. Dalton basó su teoría en la ley de la conservación de la masa y la ley de composición constante. La primera parte de su teoría establece que toda materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento dado son idénticos en masa y en propiedades. La tercera parte de su teoría establece que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos de diferentes de átomos. Y la cuarta parte de la teoría establece que una reacción química es un reordenamiento de átomos. Y por último tenemos el modelo atómico de J. Thomson. Él dice que el átomo se representa como una masa fluida cargada positivamente, en cuyo seno se encuentran distribuidos los electrones en posiciones tales que el eléctrico resultante es nulo. Se trata de un método eminentemente estático. La materia es todo cuanto existe en el universo. Tiene masa y volumen, según el concepto clásico, pero según el concepto moderno de Albert Einstein, es energía concentrada. La masa es la medida
de la cantidad de materia contenida en un cuerpo. El peso de un cuerpo es la medida de la fuerza de gravedad entre un cuerpo y el centro de la Tierra. La materia se presenta en los siguientes estados. Fase sólida. Sus fuerzas de cohesión intermolecular son mayores que las de repulsión. Sus espacios intermoleculares son bastante reducidos, difunden muy lento y no se dejan comprimir fácilmente, conservando su forma y su volumen. La fase líquida, sus fuerzas de cohesión intermolecular son más o menos de la misma intensidad que las de repulsión. Sus espacios intermoleculares son un poco más grandes que en los de los sólidos. No se deja comprimir fácilmente. Se difunde lentamente. En su reposo, su superficie es libre, es horizontal, conservando el volumen pero no la forma. La fase gaseosa, sus fuerzas de cohesión intermolecular son débiles. Sus espacios intermoleculares son grandes comparados con los de los líquidos y los gaseosos. Se difunden rápidamente, se dejan comprimir fácilmente, cambian de volumen y de forma. La fase de plasma son gases ionizados sometidos a elevadísimas temperaturas. Estos estados pueden tener cambios si se dan a temperaturas definidas. Si se modifica la temperatura y la presión de la materia, pasa de un estado a otro. Temperaturas definidas. Si se modifica la temperatura y la presión de la materia, pasa de un estado a otro. Los cambios que sufre la materia son fusión, que es el paso del estado sólido al líquido, como por ejemplo, cuando un hielo se expone a altas temperaturas o de calor, se transforma al estado líquido. Solidificación, que es el paso líquido a sólido. Este proceso es lo contrario del anterior. Esto sucede cuando el líquido es expuesto en ambientes de temperaturas frías o bajas. Vaporización es el paso de líquido a gas. La vaporización comprende la ebullición y la evaporación. La primera se da a la temperatura específica, a la cual hierve una sustancia, como por ejemplo el agua. Hierve cuando alcanza los 110 o más grados centígrados, si se encuentra al nivel del mar, pero a medida que éste sube, bajan los grados al que puede hervir. Esto debido a la presión atmosférica, mientras que la segunda se da en cualquier temperatura. La condensación es el paso del gas a líquido. Esto ocurre cuando el gas se encuentra expuesto a temperaturas muy frías o bajas. La sublimación es el paso directo del sólido a gas o viceversa, sin pasar por el estado líquido, como por ejemplo el hielo seco pasa del estado sólido al gaseoso sin volverse líquido. De la materia. Las propiedades de la materia pueden clasificarse en dos clases. Están las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. A continuación voy a definir cada una de ellas. Las generales son aquellas que son comunes a todos los cuerpos o entes físicos, como por ejemplo, está la masa, el volumen, la porosidad, la impenetrabilidad, la inercia, la divisibilidad, etc. Mientras que las propiedades físicas de la materia están constituidas por el conjunto de características que permiten establecer diferencias entre las sustancias, así como su identificación. Las propiedades específicas se clasifican en físicas y propiedades químicas, es decir, son estas las que permiten la caracterización de un compuesto para resaltar su identidad respecto a otro. Gracias a estas propiedades puede además establecerse los patrones de reactividad en los distintos bloques de la tabla periódica. La materia, por definición, es la sustancia de la que están hechas todas las cosas, y en el caso que compete la química se refiere a sus átomos y moléculas. Las propiedades físicas de la materia se clasifican en propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas, como lo indica su nombre, son las propiedades físicas que dependen de la extensión y cantidad de materia que se esté considerando. Entre las propiedades extensivas están las siguientes:
Está la masa, el volumen, el peso, la presión, la inercia, la longitud, la energía cinética, la energía potencial, etc. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo que no depende de la posición del cuerpo sobre la superficie de la Tierra. El volumen es la extensión del espacio ocupado por un cuerpo. El peso es la fuerza ejercida sobre una masa debido a la existencia de la aceleración de la gravedad. La presión es la fuerza ejercida por un gas o un líquido por unidad de superficie de un recipiente que lo contiene. La inercia es la ausencia de una fuerza externa. Un cuerpo tiende a mantenerse en reposo o a moverse a velocidad constante. La energía cinética es la cantidad de energía de un cuerpo debido a la velocidad de su desplazamiento. La energía potencial es la energía de un cuerpo debido a su posición espacial, por ejemplo, la altura. La longitud es la extensión de un cuerpo a la que se encuentra una sola dimensión del espacio. Las intensivas es el conjunto de propiedades que no dependen de la cantidad de materia que se esté considerando. Por lo tanto, se puede hablar que son propiedades inherentes a la materia y sirven para identificar a las sustancias y caracterizarlas. Entre las propiedades intensivas están las siguientes: la física, color, olor, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, sublimación, solubilidad, dureza, viscosidad, superficial, conductividad eléctrica. La apariencia física compone el estado físico de la materia, señalándose si es un sólido, un líquido o un gas. El color en realidad forma parte de la apariencia física. El olor señala el olor característico de la sustancia, que si bien es función de su composición química, se manifiesta físicamente sin cambiar su composición. Se identifica qué tipo de olor presenta la sustancia. Hola, hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es la transformación de la materia. Son los cambios químicos o transformaciones en la que se altera la composición de la materia y son los cambios físicos que sufre la materia sin que se altere su composición. ¿Cuáles son esos cambios? Los cambios que sufre la materia se llaman procesos y se clasifican en tres. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero está el proceso físico. ¿Cuál es ese proceso físico? Son las transformaciones en las que no se altera la composición química de la materia. Está el proceso químico también, que son los cambios que se alteran las propiedades iniciales de la materia. Y está el proceso nuclear. El proceso nuclear son las transformaciones de la materia en energía y su clasificación, la clasificación de la materia se clasifican en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son los elementos y las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las mezclas es el agregado de dos o más sustancias en relación variable a cada uno y conservan sus propiedades y pueden separar y están conformadas por. Primero que todo, la materia viene conformada por sustancias. La sustancia trae los elementos y compuestos. Las mezclas vienen por homogéneas y heterogéneas. Las clases de mezcla, estas son las clases de mezcla. Está el elemento, que es la unidad básica de la materia formada por una sola clase de átomos. Está la compuesta, son las sustancias puras formadas por dos o más elementos. Y está también la homogénea, que presenta una sola fase. Y está también la heterogénea, que presenta varias fases. Hay varios tipos de experimentos con las diferentes mezclas y los podemos observar. Hola, hoy les voy
voy a hacer un pequeño experimento acerca de las mezclas heterogéneas. Primero que todo voy a coger un vaso con agua. Un vaso, voy a agregarle agua. Y después voy a echarle aceite. Voy a coger una cuchara y voy a revolver. ¿Por qué esta mezcla se llama heterogénea? Porque se puede diferenciar la una de la otra. Como podemos ver en este video, el agua está aquí y el aceite está aquí. O sea que este tipo de mezcla heterogénea, por eso es que se llama así. Porque se puede diferenciar el agua y el aceite. Ahora voy a hacer una muestra acerca de homogénea, de una mezcla homogénea. Primero que todo voy a coger un vaso, voy a agregarle agua y después voy a agregarle leche. Como podemos ver en este experimento homogénea, lo mezclo. No se puede diferenciar. ¿Por qué no se puede diferenciar? Porque las dos se unen. Porque no se puede diferenciar porque las dos no se pueden diferenciar porque las dos se unen. Vemos que el agua y la leche se volvieron una sola. Por eso se llama mezcla homogénea. Gracias. Métodos físicos y mecánicos. Dentro del método físico encontramos la destilación, cristalización, cromatografía y disolución. La destilación es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas, con el fin de obtener sus componentes individuales. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición de cada uno de los componentes de la mezcla. Dentro de la destilación encontramos la simple y la fraccionada. La simple se usa para separar mezclas de dos componentes que hiervan en una diferencia de punto de ebullición de al menos 60 a 80 grados centígrados. La destilación fraccionada separa una mezcla homogénea de dos líquidos con un punto de ebullición cercano. Ahora, la cristalización permite separar sólidos solubles en un líquido mediante disminución de la temperatura, con lo cual la solubilidad del sólido disminuye y se presenta la cristalización del sólido disuelto. Ejemplo, cristales, sulfato de sodio y agua. La cromatografía es la técnica que se utiliza para separar los componentes de una mezcla según las diferentes velocidades con que se mueven al ser arrastradas por un disolvente a través de un medio poroso que sirve de soporte a la mezcla y sobre la base de las cantidades relativas de cada soluto distribuidos entre un fluido que se mueve llamado a la fase móvil y una fase estacionaria adyacente. La disolución corresponde a una mezcla homogénea donde no existe reacción química entre el soluto y el disolvente. Estos coexisten en una misma fase y no pueden separarse por todos los métodos físicos. Por ejemplo, la decantación o la centrifugación no permite su separación. Otro método, como les decía anteriormente, es el mecánico. Ahí encontramos la decantación, que es la que separa líquidos diferentes de densidad que no son solubles entre sí. El embudo, la decantación. Encontramos también el método de filtración que se utiliza para separar un sólido mezclado con un líquido en el cual no es soluble. Un ejemplo de esto podemos ver que la arena o los trocitos de café sin disolver, con un embudo, el papel filtros y aguas y sustancias disueltas o agua con café disuelto. El método tamizado permite separar mezclas de sólidos usando el principio de la filtración, es decir, por diferencia de tamaños. Ejemplo, separar piedras de tierra, método del magnetismo. Se emplea para separar mezclas en donde uno de sus componentes es magnético. Por ejemplo, para separar los pedacitos de hierro de la arena con un imán. Muchas gracias.